iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, el verso 9, y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la salvación en nuestras vidas, gracias por el privilegio que tú nos concedes estar en tu casa, Señor. Y ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra, Señor. Seas tú hablando a mi vida, a la vida de cada uno de los hermanos, y que esta palabra sea de bendición, de edificación, de corrección en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y nos habla acerca de los colaboradores. Dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores. Hermanos, hoy es un día en que el mundo está a la víspera de lo que se conoce como la celebración de la Navidad. Y nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que coopera en sí mismo. Sabemos que es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la salvación es un trabajo cooperativo de la Trinidad. El Padre planeó, el Hijo lo ejecutó, por eso es que Él tuvo que venir, Él se encarnó, y el Espíritu Santo es el que constantemente nos insta, nos guía, nos confronta y nos perfecciona a fin de que nosotros alcancemos el propósito que el Señor ha establecido. Amén. Jesús dijo, mi Padre aún ahora sigue trabajando o trabaja. Esa es una de las cualidades de Dios. La Biblia nos presenta en el principio y lo vemos en su obra creadora. Dice que en el sexto día el Señor descansó. Ahora entendamos lo que significa que descansó, que culminó su obra. No significa que Dios se fue a un diván, se fue a una silla, se fue a un lugar de descanso, sino que culminó su obra. Recordémonos que en la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesús? Consumado es. Entonces, porque estamos unidos a Cristo, debemos trabajar con Él. Amén. Trabajar con Cristo, ¿qué significa? Significa que testificamos de Él, testificamos de su poder. Testificamos que Él tiene poder para salvar al pecador. Y esta es una parte importante del vivir cristiano, porque la iglesia, usted sabe que la iglesia tiene una misión de valiosa importancia, y como parte de la iglesia que lo somos, debemos ser responsables en cuanto a esta misión, en cuanto a esta responsabilidad. Debemos ser responsables en cuanto a ¿qué? En cuanto a servir, en cuanto a presentar el mensaje de salvación, en cuanto a buscar al perdido. Ya sobre todo debemos ser responsables en esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Dios nos presenta o nos dice que cada miembro de su familia es un siervo, es un ministro. La palabra siervo y ministro en la Biblia son sinónimos. Alguien que presta o alguien que da un servicio es alguien que está cumpliendo un ministerio. Todo cristiano, de una u otra manera, es un siervo, es alguien que ha sido para servir, para ministrar. Tal vez él no sea un pastor, tal vez no sea un profeta, pero usted y yo fuimos llamados a servir.
Porque estamos unidos con Cristo, porque estamos crucificados, porque estamos con Él muertos, pero gracias a Él hemos sido resucitados para una nueva vida y por lo tal tenemos que andar con Cristo. Y como veíamos semanas atrás, los que andan con Cristo, donde Cristo está, ahí está su iglesia. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Se le ha dado autoridad, pero esa autoridad o ese poder, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Si usted tiene el privilegio, no porque nosotros nos lo merecemos, sino porque en su gracia el Señor nos lo concede, de estar sentado, no significa que estamos para estar descansando, sino para hacer la voluntad. Se nos ha dado el privilegio de servir a las órdenes de Cristo. Eso es el trabajar con Cristo. Y quiero brevemente que veamos algo que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosas. Mire lo que dice en la carta a los Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Mire lo que nos dice desde los versos 21 al verso 25. Colosenses 1 del 21 al 25. Lea, Pastor Héctor. Y a vosotros también eras en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire al apóstol Pablo, mire cómo el apóstol Pablo considera el trabajar por Cristo. Él lo considera como asunto de mayordomía, como un asunto de administración. Y aunque a usted, a mí, Dios no nos haya dado, no nos haya conferido esta responsabilidad o tanta responsabilidad como fue con el apóstol Pablo, porque usted sabe que el apóstol Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles o el apóstol de los incircuncisos. Pero el Señor espera que cumplamos fielmente la labor que nos ha sido encomendada. Amén. Y esa es la primera responsabilidad, la responsabilidad de servir. Hemos sido llamados a servir. Por la mañana el pastor Héctor nos hablaba de cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y él dice, ejemplo os he dado. Porque él siendo maestro y Señor, le lavó los pies. Y usted lo va a ver, no solamente ahí, siempre usted lo va a ver sirviendo. Cuando él hacía milagros, estaba al servicio de la comunidad judía. Recuérdese lo que le dijo a aquella mujer sirofenicia: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer le dijo, esta mujer de fe, aún los perrillos comen de la migaja. Ella quería tan solamente las migajas del poder de Dios, porque tan solo con las migajas, hermanos, los cielos se abren. Amén. Hermanos, Dios no nos
pedirá que emprendamos una labor que sea superior a la capacidad que Dios mismo nos ha dado. Porque el Señor desea que cada uno de nosotros desarrolle, emplee las habilidades que Él ya nos ha dado. El Señor no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer, sino que nos va a pedir algo que desarrolle aquella habilidad, aquel talento que ha sido otorgado. Recuérdese la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. El que tenía 5 trabajó con esos 5. El que tenía esos 2 trabajó con aquellos 2. Mas el que tenía 1 lo ocultó, lo guardó, lo escondió. Hermanos, el Señor nos dota o nos puede dotar de un don, una capacidad especial para cumplir su misión. Pero hermanos, usted y yo debemos estar seguros que siempre que estemos haciendo algo para el Señor, Él estará junto a nosotros. Él nos acompañará. El Señor desea que seamos sus colaboradores, que trabajemos para Él. Él quiere que estemos al servicio, a un fiel servicio del que nos llamó. Él nos llamó para hacer su voluntad. Entonces, en lo que respecta o en lo que tiene que ver con mayordomía o administración, Pablo se consideraba que un siervo, un ministro. Por eso vuelvo a leer lo que él dice allá en Corinto, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mire, en ambos casos el ministro se refiere a todo aquel que vela por las necesidades de los demás. Pero mire lo que nos dice los versos 26 y 27 ahí en la carta a los Colosenses. Mire, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Por eso es que uno de los nombres que tiene el Mesías es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo en vosotros es esperanza de gloria, hermano. Por eso la segunda responsabilidad, hemos sido llamados a servir, pero también hemos sido llamados o tenemos la responsabilidad de presentar el mensaje de salvación, porque ese es el misterio que Dios nos ha revelado. Amén. Que tanto judíos como gentiles pueden ser salvos por gracia, por medio de la fe, como lo dice Pablo a los Efesios. Mire lo que dice en el capítulo 3 de Efesios, los versos 5 y 6. Mire, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Mire, esta verdad había sido ya declarada en los días de Abraham. En ti serán benditas. Pero en los años como que esta verdad se había perdido en un laberinto. Y ese laberinto eran las tradiciones judías. Porque mire, en los tiempos de Jesús, tal vez no lo vemos en los evangelios, pero usted lo va a ver tal vez a breves rasgos en la carta a los Hechos. El templo tenía algunas divisiones que los hombres se habían inventado. Porque el Señor, cuando le dio los planos del tabernáculo a Moisés, el templo o el tabernáculo estaba dividido en las siguientes secciones. El atrio, que era la entrada. Luego venía el lugar santo, que era donde ministraba el sacerdote.
Y luego venía el lugar santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero los judíos, los religiosos, habían hecho más divisiones. Ellos tenían un atrio para los hombres, un atrio para las mujeres, y había un lugar que hasta ahí llegaban los gentiles. Si algún gentil quería llegar al templo, tan solamente hasta tal punto podía llegar. Es decir que para el judío, el gentil era peor que una mujer, porque ellos denigraban, aunque no lo crea, el judío había caído en eso, denigrar a la mujer. Cuando sabemos que en Cristo ni el varón ni la mujer es más, solo que hay un orden. Pero para el judío, ni querían tocar a los gentiles, no querían tener relaciones. Pero cuando algo les convenía, ahí sí, ustedes los ven, que les aclamaban a César y todo lo demás. Hermanos, a veces nos dejamos llenar de tradiciones y nos hacemos religiosos. Pero, hermanos, quiero decir que fue traída esta verdad a la luz por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a los discípulos, a los apóstoles, que ahora, recuérdese lo que pasó en aquella vez que Pedro fue a la casa de Cornelio. Pedro aprendió que Dios no hace. ¿Por qué? Porque este misterio fue revelado, que por el Evangelio tanto judíos como gentiles pueden ser salvos. Y este mensaje no debe permanecer oculto. Es bueno, es importante que el creyente se acostumbre a llevar una Biblia, aunque sea un Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que él medite en ella y para que pueda predicar el Evangelio a los inconversos. Lleve su Biblia, no se avergüence, no pierda la oportunidad. Pero sobre todas las cosas, hermanos, su vida misma debe hablar de Cristo. Cuando se nos dé oportunidad, contemos al mundo nuestro testimonio de cómo fuimos rescatados por Cristo. Amén. ¿Qué nos dice el verso 28 de Colosenses 1? Mire, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar. ¿Qué es lo que vemos? Una tercera responsabilidad, la responsabilidad de buscar al perdido. Y podríamos decir que en este versículo 28 hay una verdad central, una verdad principal, la cual es que todo creyente ha sido llamado a proclamar el mensaje. Y el eje del mensaje es la persona de Jesucristo. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Él presenta a los hermanos de Colosas dos métodos básicos en cuanto a trabajar con Cristo. Y estos son, por un lugar, la amonestación y por otro lado, la enseñanza. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Pero a nadie le gusta que le amonesten o que le adviertan. Mire, el creyente debe advertir a aquellos que están fuera de Cristo del peligro y las consecuencias de no aceptar al Señor. Hay que tener presente que todos hemos sido llamados a predicar la palabra. Ahora quiero decirle que no todas las personas a las que usted les predique, y usted ya lo sabe porque usted predica la palabra, pero no todos van a responder a la advertencia. Pero ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Es de advertir. Pero también vemos la enseñanza, y en cuanto a la enseñanza debe ser dada con sabiduría.
Se espera que todo creyente en un determinado momento, en un determinado tiempo, también participe con otros creyentes en cuanto a la enseñanza. La enseñanza no es para el inconverso, la enseñanza es para el creyente. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, y ahí siguen enseñándoles. Mire, primeramente hay que predicarles el evangelio. Y el evangelio es una buena noticia, pero una buena noticia donde usted tiene que hablarles de que ellos están perdidos. Amén. De que están enfermos y su enfermedad los lleva a la muerte, pero hay cura. Amén. Y la solución, la respuesta es Cristo. Pero que si ellos no tienen a Cristo, ellos, como dice San Juan capítulo 3, que el que no ha creído, el que rechaza, ha sido condenado. Hermanos, pero también es importante que usted crezca. Por eso usted tiene que leer, meditar, porque Dios espera que mañana usted también sea un instrumento para enseñar a otros. Ahora, naturalmente, la enseñanza debe ser respecto a la Biblia, en cuanto a Cristo, en cuanto a su obra, en cuanto a sus enseñanzas, cómo debe ser nuestra vida al venir a Cristo. Pero para poder enseñar, previamente el creyente debe ser enseñado, debe ser instruido. Por eso es importante que el creyente congregue. Es importante que el creyente abra las Escrituras, porque cuando abrimos las Escrituras, cuando meditamos en ellas, cuando nos congregamos, tal vez cuando participamos de un estudio bíblico, de una escuela bíblica, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo. Y es necesario que el creyente aprenda y aprenda a discernir la voz del Espíritu Santo. Porque hoy en los diferentes medios de comunicación usted va a encontrar muchas prédicas, pero no todo. No todas esas prédicas. Usted tiene que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces le viene 60% de verdad y 40% de falsa enseñanza. Por eso Pablo dice, examinándolo todo, pero retener lo bueno. Es necesario que los creyentes aprendan a discernir la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia. Es importante que el cristiano separe un tiempo especial en su día a día para tener un tiempo de intimidad, un tiempo devocional con Dios. Así uno va a crecer. Y por último, quiero hablar acerca de la responsabilidad de esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el verso 29 allí en Colosenses? Lo cual también trabaja, luchando según la potencia de Él. La cual actúa, mire, luchando. Mire, el servir a Cristo no es una tarea fácil. Podríamos decir con frecuencia, se requiere que un siervo, un obrero de Cristo, debe esforzarse. Amén. Para así hacer la voluntad del Señor, para así hacer la obra de Dios. Pablo, mire cómo lo describe como una lucha. Pero por grande que sea el conflicto, por grande que sea la lucha, el creyente no debe caer en desesperación, en ansiedad, pues no trabajamos solo, estamos unidos con Cristo. Él trabaja con nosotros. Si trabajamos con Él y el Señor Jesucristo trabaja con nosotros, quiere decirle que no solamente trabaja con nosotros, sino que trabaja en nosotros. Es gracias al poder de Cristo que opera en nosotros, el cual nos da la fortaleza que necesitamos para así poder cumplir con la obra a la que nos llama y cumplirla
de forma eficaz. Amén. Amén. Somos un cuerpo. El día viernes que fuimos a la ciudad de Cuenca, la hermana Marta, que preside el ministerio en Cuenca, nos reunió y dio un tiempo, después de que ella dio unas palabras, dio un tiempo para que los que estaban ahí presentes, habían pastores y colaboradores de oficina, den unas palabras, pero que podríamos decir que de una u otra manera el sentir fue la unidad. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia unida. Mire que Pablo utiliza, cuando dice colaboradores allá en 1 de Corintios, él utiliza una palabra en griego, hiperates, que está hablando de aquellos que trabajaban en las galeras romanas, que remaban. No sé si usted alguna vez ha visto una competición de remos, mayormente en las Olimpiadas. El año que viene son las Olimpiadas. Pero para que los remeros trabajen eficazmente, tiene que haber sincronía. Una sincronización perfecta. A veces en los tiempos del apóstol Pablo había una persona delante que estaba con unos martillos y él era como el que daba el ritmo. Es como cuando usted ve, no sé si alguna vez usted ha visto tal vez un conjunto de músicos, una sinfonía, una filarmónica. Hay diferentes instrumentos, a veces hay 20, 30 y a veces hasta más de 40 músicos. Pero para que suene perfectamente, ellos están día tras día practicando hasta que llegue el día en que ellos tienen que hacer su presentación. Y usted va a escuchar que cuando alguien está fuera de tiempo se nota. Pero cuando todos están al mismo compás, ellos presentan una obra de excelencia. Asimismo, hermano, la iglesia es un solo cuerpo y todos trabajamos no para nosotros, no para un ministerio, trabajamos a las órdenes de Cristo. Y con esto concluyo, hermano, que el trabajar con Cristo es, como decía al principio, es una parte importante del vivir cristiano. Trabajar para Dios es retribuirle a Él todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es obedecer la palabra de Dios, es hacer y cumplir su voluntad aquí en la tierra. Este es uno de los mandatos que tenemos como cristianos. Recuérdese que un mandato es predicar el mensaje de salvación. Cuando Jesucristo vino a este mundo, nos dio el ejemplo de lo que significa el servicio a la obra de Dios, donde disponemos nuestro corazón para cumplir la voluntad de Dios. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Eso es trabajar con Cristo. Implica que cumplir su voluntad. Pero cuando lo hacemos, debemos hacerlo, como decía el pastor Héctor por la mañana, con amor. Por eso es que el mensaje a la iglesia de Éfeso era: has dejado. Y mire, usted va a ver que la iglesia hacía obras, pero no había amor verdadero. Amaban a Dios, pero a su manera, de una manera religiosa. Hermano, volvámonos al primer amor. Porque recuerde, estamos unidos con Cristo, crucificados con Cristo. Hemos muerto con Cristo para ser resucitados con Cristo. Y hemos resucitado para la nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida se vive en el andar con Cristo. Aquellos que andan con Cristo, se les ha concedido el privilegio de estar sentados en lugares celestiales. Y eso es un lugar de privilegio. Pero estamos sentados en lugares celestiales para la gloria de Dios. Y por eso trabajamos con Cristo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y al trabajar con Cristo y para Cristo, consideremos que muchas veces, por el hecho de trabajar con Él, esto va a ser de gran bendición. Pero también se van a presentar obstáculos, se van a presentar enemigos, va a haber oposición, va a haber aflicciones y toda clase de sufrimientos. Pues el trabajar con Cristo también implica que debemos estar dispuestos a sufrir con Cristo. Pero cuando usted trabaja para Él,
donde usted esté, cada día, cada tarde, cada noche se convierte en una noche buena. Cada día, cada semana, cada mes, usted disfruta lo que es una verdadera Navidad, porque lo que la iglesia verdadera conmemora, no solamente un 24, un 25, es que un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dijo Juan, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Que el trabajar con Cristo sea un disfrute, a pesar de que por Él también sufriremos. A Él sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.